Hola hermanos, sean bienvenidos. Este es el canal Catecúmeno Luterano. Recuerden suscribirse si aún no están suscritos. Dejen su comentario, dejen una reacción. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del tema que está en pantalla, el entusiasmo moderno. Acabo de hacer un video, acabamos de hablar de la sola escritura y de ese principio validador y de cómo nosotros encontramos una suficiencia en las escrituras. El entusiasmo moderno trata de lo siguiente. Cuando a la persona ya no le es suficiente lo que dice la palabra de Dios, el registro de lo que encuentra en las escrituras, va en búsqueda de una experiencia personal. Eso en sí puede sonar a que no es malo, a que tener una experiencia personal, pues bueno, todos tenemos una experiencia de fondo con lo relacionado a las cosas de Dios. En mi caso, yo puedo decir que, bueno, muchas de las veces en las que pienso en Dios Padre, muy en el fondo, sé que en algo pienso a Dios dentro de mi cultura, dentro de la relación mía con mi papá, bueno, cosas que tienen que ver con nuestro entorno, ¿no? Hay una percepción subjetiva, claro, existe al momento de ir a las escrituras, claro. Pero ¿qué sucede cuando esa interpretación subjetiva viene a tomar el lugar principal? Y únicamente se usan las escrituras o la Biblia para disfrazar un interés que ya subyace en el individuo y que no pertenece a la iglesia como comunidad de fe en general, sino a intereses propios. Entonces, el entusiasmo moderno es lo siguiente. La palabra entusiasmo podrá parecer positiva, ¿no? Ah, pues vamos a echarle ganas, tenemos un buen entusiasmo, pero no, en este sentido, este entusiasmo es negativo, porque es un entusiasmo que lleva al individuo a buscar en su percepción subjetiva el encuentro con Dios. El encuentro no solamente en la escritura, sino que hacia un lado la escritura va a basarse en una mala interpretación del pasaje la mucha letra mata y va a decir, no, es que es más importante lo que yo sentí, el sueño que tuve anoche, las palabras que Dios me dijo, y aunque quizá no lo diga tal cual, para mí es más importante que la escritura, en su vida así lo lleva, así lo transmite, y en su comunidad de fe así lo va a vivir. Una de las últimas interacciones que tuve con una pastora en una iglesia pentecostal fue acerca de por qué se estaban yendo algunas personas de esta iglesia. Y ella comenzó a decir, es que eso Dios ya me lo había revelado. La persona estaba en tal lugar y Dios ya me lo había dicho. Y se torna un poco complicado entablar una conversación con alguien que de principio te va a decir, oye, pues no sé lo que tú tengas que decirme, pero lo que yo sí te voy a decir es que Dios a mí me habla directamente. Entonces no sé qué tengas tú para decirme a mí si yo ya tengo una validación directa con Dios. Otra más me sucedió en los inicios de congregarme en la iglesia luterana, em, con los amigos. Dijeron, ¿para qué quieres ir a adoctrinarte? Si lo más importante al final del día es que tengas una revelación personal con Dios. Y me compartía este chico, yo la tuve. Yo no necesito ni siquiera, él sí tal cual lo dijo, ni necesito la Biblia, porque yo sé que Dios existe, pero no por la Biblia, sino porque yo eh, tuve una experiencia personal por la cual creo en Dios. Pero creo que todo está adoctrinado, creo que él y ellos inclusive ya llegaron al punto en que ni siquiera la palabra de Dios le tienen confianza, porque creen que ha sido manipulada eh,
para engañarnos, para adoctrinarnos. Entonces el entusiasmo moderno viene a sustituir la suficiencia de las escrituras por una relación subjetiva, por una revelación subjetiva y por una centralidad en el individuo. Ya no es lo que dice la escritura, ya es lo que yo interpreto y lo que yo siento. Ya es una vocecita particular que a mí me dice cómo vivir la fe. Y esa es la voz a la que yo sigo y yo entiendo que ese es el camino correcto a seguir. En base a esa premisa es que nosotros vamos a encontrar un montón de errores y que en última instancia el entusiasta va a desconocer su relación con la iglesia cristiana de todos los tiempos, porque ya no le importa lo que el credo diga, lo que la palabra de Dios diga, lo que se haya creído en la iglesia cristiana a lo largo de los años, ya no le interesa. Lo que le interesa ahora es su percepción subjetiva, lo que la vocecita le dice y le da a entender. Lo que el pastor o la pastora escuchó y se le reveló anoche en un sueño. Eso es lo importante. Lo que la palabra profética de un varón viene y te da, ya está a la par. Ese es el entusiasmo moderno. Cuando se abandona la escritura, la suficiencia de las escrituras, por una validación subjetiva nuestra. Este es un grave problema, porque ya no existe el principio de la sola escritura ahí. Y si queremos ser aún más duros, no hay salvación ahí, porque la salvación viene por el oír, y por el oír palabra de Dios. Si lo que estás escuchando es una voz que suple tus intereses, tus necesidades personales, entonces esa voz del Espíritu que escuchas ya no es la voz del Espíritu Santo, es la voz del Espíritu de la época. Y muchos, haciendo caso a la voz de ese Espíritu, no del Espíritu de Dios, sino del Espíritu de la época, van a encontrar como resultado que están tomando decisiones que son arbitrarias, que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, el entusiasmo moderno es un verdadero problema al interior de las iglesias evangélicas. No que diga que en la iglesia católica no suceda. Porque la suficiencia de las escrituras nos lleva a que nosotros podamos encontrar en ellas todo lo necesario para alcanzar la salvación. Pero ahora, ok, es como evangélico voy a criticar que al Papa, a la autoridad del Papa, pero ¿qué hay de la persona que tienes adentro de la iglesia que tiene una revelación subjetiva que la está elevando al carácter de infalible? Tenemos un serio problema con el entusiasmo. También vamos a encontrar que dicho entusiasmo se convierte en una domesticación de la trascendencia. Dios es omnipotente, es omnisciente. Isaías capítulo 55, sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos mis caminos, porque como son más altos los cielos, así es más alto mi pensamiento, dice el Señor. Pero entonces el hombre, en su esfuerzo por comprender esa maravilla en torno a la obra y la majestad de Dios, va a interpretar subjetivamente lo que no puede entender, lo que no puede, lo que no es factible para su razonamiento. Ahora lo va a bajar a su estatura y va a decir, mira, esto es lo que Dios nos revela. Y en última instancia va a utilizar la palabra de Dios para leerla desde otra lectura, que no es la lectura universal, que no es a la conveniencia del individuo, sino que nos lleva al Señor.
y la va a utilizar para entenderla a su propia forma. Y ya no es tal cual lo que diga la Biblia, porque me ha sucedido. He ido a una iglesia a escuchar acerca del decisionismo. Es el hombre el que participa, el que decide aceptar o no aceptar al Señor. Y he visto a las personas que defienden este punto tomar una Biblia y leer la escritura, y a pesar de que la escritura no dice lo que ellos están defendiendo, terminan viendo su punto de vista. Porque ya están hasta cauterizados de la mente. Ese es el problema con el entusiasmo moderno. Necesito una revelación personal. Necesito una experiencia personal. En última instancia es como yo entiendo y como a mí me parece que debo de vivir la fe. Ese es un grave problema. La domesticación de la trascendencia lleva al hombre a tomar la palabra de Dios y decir, mira, aquí hay una diferencia o una rivalidad entre la letra y el espíritu, y yo me voy por el espíritu. Pero entonces viene el apóstol Pablo a decirnos, amados, no creáis a todo espíritu. Porque ahora el espíritu de la época nos lleva a una vida de emociones. A una vida en la que yo creo que el Espíritu Santo me tocó porque me caí de espaldas y porque comencé a convulsionar y hablar en lenguas. Pero nunca me llevo a preguntar en mi vida, oye, ¿qué cristiano vivió su vida dentro del Evangelio como yo la estoy viviendo? Y en última instancia ni me importa, porque así, si a mí me hace sentir bien, entonces eso debe de ser Dios. Porque entonces ya no se tiene una visión correcta del hombre. El protestantismo, la reforma protestante, los reformadores lo que buscaron era llevar justamente a la iglesia a lo que decían las escrituras por su suficiencia. No que el hombre se acerque a las escrituras creyendo que el hombre es sabio, que ya tiene una relación con Dios en la que el hombre ya es bueno, ya es también infalible y puede acercarse a la Biblia y únicamente encontrar en las escrituras algo a su medida, algo que únicamente venga a rectificar lo que ya creía. Sino que en la escritura lo que encontramos es confrontación, es que nosotros somos justificados únicamente por la fe. Ese es el punto de la reforma. Si ahora la reforma es que nada más me gusta llevar la contraria, y si allá hay institución, y si allá hay letra, yo no soy letra, yo no soy institución, yo no me someto a una jerarquía. ¿Yo para qué me someto? Yo agarro la Biblia y la interpreto como yo quiera, o en últimas ni agarro la Biblia y lo que hago es me concentro y comienzo a tener una experiencia, y esa experiencia ya está a la par de las escrituras. Y viene un hombre y me da una palabra y me dice, pues te va a ir así y así y así en la vida, hijo mío, y yo te amo mucho, y ya me hace sentir muy bien porque mira, Dios se acuerda de mí. Hay un profeta que yo nunca le dije nada de mi vida y vino y me habló, y eso que me habló es la verdad. ¿Y cómo sabes que es la verdad si no conoces las escrituras? ¿Cómo podrías validar que alguien vino y te habló correctamente un mensaje del Señor si no sabes, si no conoces el Evangelio? Si entonces el protestantismo ya solo se trata de que llevas la contraria, entonces eres otra secta más. Ya no tienes razón de ser. Lo que los reformadores llevaron a demostrar justamente con las escrituras en su suficiencia y por medio de la doctrina de la justificación, por medio de solo Cristo, de la sola fe. Si eso ya no es el motivo para que nosotros compartamos con los demás justamente que la salvación y la justificación se da a través de Jesucristo, entonces ya no tiene razón de ser nuestra conducta y andar cristianos, ya somos una secta más.
Y ese no puede ser nuestro camino. Por eso es que el entusiasmo moderno en última instancia nos separa de la iglesia de todos los tiempos, de la iglesia católica en su sentido universal. No podemos nosotros andar por la vida únicamente viviendo de experiencias subjetivas para alimentar nuestra necesidad de Dios. Porque eso ya se convirtió en algo que no es el Evangelio. En últimas, ya creamos un Dios a nuestro razonamiento, que nos encaje a nosotros, que sea lo que nosotros buscamos. Ya creamos un Dios a nuestra imagen, a nuestra medida y a nuestra conveniencia. ¿Qué haces en una iglesia donde un pastor, en vez de tomar el consejo de la palabra de Dios o de tomar el consejo de sus hermanos en la fe, lo que hace es decir, yo no te escucho, a mí Dios me revela todo, Dios me habla muy claro todo, no necesito escucharte? Hermano, aléjate de ahí. Aléjate de ahí. Le haces un bien al no seguir escuchando a esas personas. Aléjate de ahí. Aléjate de ahí. Vive la sana doctrina, vive la fe de la iglesia verdadera de todos los tiempos. De aquella que no busca sus intereses particulares. Porque si yo voy a subjetivizar lo que yo siento, mis emociones, mis sentimientos, lo que voy a terminar haciendo es daño. Porque mis sentimientos son erróneos. Mi corazón es malo. Yo encuentro salvación únicamente por la gracia de Dios. Mi justificación es solo por gracia, que la recibí solo por la fe. Ahora, estas verdades ya no solamente las tenemos que compartir con la Iglesia Católica Romana, ni con la Iglesia Ortodoxa, la tenemos que compartir entre los protestantes también, porque ya no conocen. Se pierde la identidad. Porque se va en búsqueda de la emoción, en búsqueda de que yo sienta algo, en búsqueda de que yo fui a la iglesia hoy y algo me tocó, algo me hizo sentir ahí, y mientras estaba ahí levanté mis manos y lloré. Ese es el gran problema del entusiasmo, del creer que yo soy el que va a visualizar en la mente cómo es que deben de ser las cosas de Dios. Y tras ese trabajo es que después va a salir quien diga, ¿sabes qué? Yo encuentro que es más fácil creer en la unicidad que en la Trinidad, porque es más sencillo, es más razonable para mí. Dios así me lo hizo sentir. Entonces, hay un gran problema, un gran y serio problema. De las últimas veces que asistí a una iglesia pentecostal, era músico y llegó un grupo de chicos y se pusieron a cantar unas canciones. Y una de esas canciones, bueno, muy conocida, y que si te vas a lo lejano, yo iría por ti, dice el Señor, y lo daría todo 1000 veces por ti, porque te amo. Y ya es un poema romántico. Y tenemos muchas de esas letras en la música que utilizamos para la adoración. Ya es un sentimiento romántico que me haga decir, voy a llorar. Voy a llorar porque esa canción me enternece. Ya es mi sentimiento. Ya es lo que yo siento como humano. Y lo que yo creo correcto como humano. Ya no es la suficiencia de las escrituras. Hemos hecho a un lado las escrituras. Nos hemos construido un Dios a nuestra propia imagen. Eso no puede ser, hermanos. Esto
es realmente un grave problema. No podemos entregarnos a nuestras propias pasiones. Y uno puede decir, no, es que yo me entrego a eso, pero dentro de las cosas de Dios, pues haces igual de mal. No puedo guiarme por mi experiencia subjetiva. Le decía, en última instancia, eso nos aleja. En última instancia, eso nos vuelve sectarios. Debemos de regresar a las escrituras y encontrar la suficiencia en ellas. Basta de charlatanes. Basta de sentimentalistas que lo único que hacen es dañar más. Ese es un grave y serio problema, el cual nosotros debemos de ser conscientes, de decir, no, no puede seguir siendo así. Es más fácil que yo entienda, que diga, esto es lo que Dios me hace sentir, que no tenga ningún tipo de preparación doctrinal, que no tenga ningún tipo de preparación en la Sagrada Escritura, que me ponga a hablar de lo que a mí me parece mejor, que lea un par de textos de la Biblia sacados completamente de contexto. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y bueno, este es el video del día bajo el tema del entusiasmo moderno. Hermanos, acerquémonos a Dios con un corazón dispuesto. No vivamos bajo lo que a nosotros nos da a entender nuestra propia carne ni nuestra propia razón, que nos haga creer que es lo mejor. No podemos vivir por experiencias y desplazar de su lugar la suficiencia de la palabra de Dios. Este es el canal Catecúmeno Luterano. Siéntanse libres de dejar su comentario, su reacción, y que Dios los bendiga.